otro día soy la Rufi, ¿no? Pero no lo con ella. No rebollo. Eres, Estás abusando de mí. eres la persona que le gusta monopolizar la palabra. No, vosotros, yo soy un mandado. O sea, mira, no me di cuenta de esto y muy mal, ¿eh? Que no tendríamos que haber mezclado la misma semana. Yo tenía también doblete en septiembre, Tienes pero doble. lo he cambiado ya. Estoy cambiado. Esto. Es que, claro, no me puse a pensar en el cruce de las sesiones de VIH. Pero, ¿y en VIH hablas más o menos de lo mismo? No. Bueno, no hablo de reservorio y en otro hablo de early. Cuanto te parezca de lo mismo, pues ya. Early y reservorio. Bueno, se puede, ¿no? Se puede mezclar, sí. No, pero no. Pero al final las he cambiado con Carmina, que la tenía en diciembre, y con no sé qué. En la nuestra de VIH hablas de earlys, ¿no? No, la nuestra voy a echar lo de reservorio. Vale, no sé qué hablarías de earlys. Ahí en esta hablo de reservorio. Pero lo cambio, a mí me da igual. No. Es más interesante hablar en esta de reservorio que de los de early. Porque las técnicas y todo eso, ¿sabes? Yo creo que es más interesante que la sección reciente, que es como... No lo cambiamos, pero tiempo. Oye, la semana que viene es otra vez ya lo de la comida, ¿no? Bueno, eso de la para mí es comida porque me toca... No, para mí es comida porque me toca ir aquí a las 2. Es que es muy bueno. Normalmente la gente lo toma muy en serio y dice... Pero porque me voy a mitad del día, aquí. Es la semana A que una viene. comida. Una comida. Ese es el planteamiento. Al club bibliográfico. Es un club bibliográfico de puras mujeres. Mira, de poder femenino. Es por bien. No toca ver ya. Sí. Adelante que vas a responder tú. Me encantada la presentación que prepararon, es lo de y no lo consiguieron. Y pues hacer GIFs contra el volumen. Pues yo lo hago y normal, sale una bonita. Bueno, pero eso no es una vez. Ya, pero el otro día me enseñó uno que es que se movía. Sí. Y te mandó el Bueno, Igual ¿eso se que debería. eso con el GIF? No sé, se me hace por un dibujito. No sale ni el logo. Es como que no lo identifica. No, yo. Pero ya son las 2. Sí que es verdad, que es igual que el de Rebeco. Ya ves. Yo me doy cuenta ahora de Es que que la primera vez cuando lo vi dije, debe ser la misma compañía. Porque aparte de El ensayo clínico de Proyecto Europeo, que el logo del estudio es casi igual. una R en vez de una F. Falta una bolita, ¿no? Bueno, ya son las 2. Si quieren empezamos. Hoy no tenemos al Libra que está en París con Paredes. Y le hemos querido dar este tema que sabemos que es lo que pasa es que queríamos que pudieran hablar un poco de los dos puntos que creo que son súper importantes: vacunas contra COVID y vacuna preventiva del VIH. Y como son del mismo grupo, creíamos coherente que lo podíamos dividir. Entonces, claro, aquí con Pepe estuvimos hablando sobre esto, pues al final y realmente es un gusto tenerlo. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Eso, o sea, de lo que vamos a hablar hoy es de vacuna preventiva del VIH. ¿Vale? Vamos a repasar un poco algunos conceptos y un poco el desarrollo. Y ya está. Yo creo que de entrada pido perdón por las tonterías que pueden en mi campo de expertise. Tenemos aquí a Bea, que es la vacunóloga oficial, y digo alguna cosa que ya seguro que luego lo podrás tragar. Vale. Mira, Vale, ¿por qué necesitamos una vacuna preventiva para el VIH? Bueno, realmente ahora mismo tenemos estrategias para prevenir nuevas infecciones, ¿no? Insistimos mucho en testar para que todas las personas con infección por VIH sean conscientes de la infección y empiecen tratamiento y los dejemos inestable y con esto cortemos la transmisión. Tenemos la PrEP con una eficacia
de más del 90% y realmente ha habido un descenso en los casos de nuevas infecciones, ¿vale? Desde principios de los 2000, pues el número de nuevas infecciones ha ido bajando, pero en 2020, a pesar de todas estas medidas, en 2020 todavía hubo 1,5 millones de casos de nuevas infecciones. Esto está todavía muy lejos del objetivo marcado por la OMS, que es menos de 500.000 de nuevas infecciones a nivel mundial. Y esto se explica, bueno, pues porque todas estas estrategias de las que estamos hablando, pues en países en vías de desarrollo, pues el acceso a la PrEP, al tratamiento, al diagnóstico, pues puede ser limitado. Por tanto, tener una vacuna preventiva que sea capaz de cortar las cadenas de transmisión, pues sería altamente deseable. ¿Cuáles serían los beneficios de una vacuna contra el VIH? Pues para la propia persona evitar la infección, o que si se infecta, que esta vacuna fuera capaz de prevenir la progresión y prevenir el desarrollo de enfermedad. Y para la comunidad, pues eso, cortar la transmisión y, si es posible, crear inmunidad de rebaño. ¿Cuáles son los principales obstáculos para desarrollar una vacuna preventiva frente al VIH? Yo diría que el principal es la variabilidad, ¿vale? La variabilidad que hay en el virus. Si os fijáis, en nuestro genoma tenemos una variabilidad que está en torno al 0,1% y eso explica todas las diferencias que hay en la raza humana. Pues bien, el VIH tiene una variabilidad que está entre 100 y 300 veces la de nuestro genoma. Por tanto, tener una vacuna que sea capaz de cubrir toda esta variabilidad es uno de los retos para poder tener una vacuna preventiva que sea eficaz a nivel global. Además, el VIH hay que tener en cuenta que las vacunas van dirigidas contra la envuelta. La envuelta es un trímero que consiste en 3 GP120 y 3 GP41 y estas glicoproteínas son muy dinámicas y muy variables en la secuencia, ¿vale? Además, estos epítopos, ¿vale?, están cubiertos por un escudo de glicanos, de azúcares, ¿vale?, que lo que están haciendo es que estos epítopos no estén bien expuestos, por tanto, la envuelta no va a ser demasiado inmunogénica y además van a hacer como un escudo y van a hacer que sean poco accesibles a los anticuerpos, ¿vale? Y además, pues el virus tiene una tasa replicativa muy alta y una tasa de mutación muy alta, con lo cual estos epítopos pues van a ir cambiando y van a ir escapando a la respuesta del sistema inmune, ¿vale? Y este es el gran reto, ¿vale? Si comparamos, ¿no?, siempre nos preguntan, ¿cómo puede ser que con el COVID tenemos una vacuna en 1 año, con el VIH no hemos tenido una vacuna en 40 años? Bueno, pues básicamente aquí tenéis la comparativa, ¿vale? Y esto, o sea, el VIH tiene una diversidad muchísimo mayor que los epítopos del COVID, ¿vale? Los epítopos están escondidos en este magma de glicanos. La glicosilación de los epítopos en el COVID es mucho menor, ¿vale? Y esto va a hacer pues que anticuerpos neutralizantes, capaces de neutralizar el virus, pues con el VIH sean mucho más difíciles de obtener. En la historia natural de la infección solo aparecen en torno al 1% de las personas con VIH y después de años de infección, porque estos anticuerpos tienen que ir madurando hasta que tienen capacidad neutralizante, mientras que con el COVID, pues estos anticuerpos neutralizantes se consiguen fácilmente o bien tras la infección natural o bien con las vacunas que estamos utilizando. Otros retos para el desarrollo de una vacuna frente al VIH son las vías de transmisión, ¿vale? Sabéis que se transmite por vía intravenosa, pero también sobre todo por los contagios que estamos viendo son por vía sexual a nivel de mucosa rectal o vaginal. Por tanto, necesitamos una vacuna que sea capaz de producir buenas respuestas a nivel de estas mucosas, ¿vale? Y hasta donde yo sé, la única vacuna que ha conseguido tener una buena respuesta a nivel de mucosas es la del papiloma, ¿vale? O sea que es bastante complicado tener respuestas buenas a nivel de esa vía de entrada. Y una vez que el virus ha entrado, ¿vale?,
tiene lugar una diseminación muy rápida con un establecimiento del reservorio y una vez que el virus se ha integrado y se está estableciendo el reservorio va a ser muy complicado el poder sacar el virus de ahí, ¿vale? Que entonces entraríamos en el campo de vacunas terapéuticas, que esto es otra cosa. Además, el virus tiene sus propios mecanismos, ¿no? Tiene las proteínas BIF y VPU lo que hacen cuando el virus infecta una célula, lo primero que hace es parar los factores de restricción que tenemos naturalmente para impedir infecciones, por tanto, va a hacer que reconozcamos peor células infectadas y actuemos peor contra estas células infectadas. Y luego, limitaciones a nivel logístico, ¿vale? No es ético probar una vacuna, ¿no? Hacer challenges en voluntarios sanos y por eso utilizamos modelos animales, ¿vale? El modelo que ahora mismo está aceptado es el de macacos. Estos macacos no se infectan por el VIH, entonces lo que hacemos es que usamos un virus que es el SHIV que lo que hace es que tiene la envuelta del VIH, que es donde vamos a ir a dirigir nuestras vacunas, y Gagipol son del mono de la inmunodeficiencia del simio. Es un híbrido, ¿vale? Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que con estos modelos a veces vemos que hay resultados en modelos animales que son muy prometedores, pero cuando eso lo vamos a trasladar a modelo humano, ¿no? Con VIH, ¿no? Pues que estos resultados no son siempre reproducibles. Y por último, tampoco sabemos muy bien cuáles son los correlatos de protección, no sabemos muy bien qué es lo que estamos buscando. No sabemos muy bien si lo que estamos buscando es una respuesta de anticuerpos que bloqueen la infección, no sabemos muy bien si lo que estamos buscando es una respuesta de tipo celular que si se produce infección bloquee la progresión, ¿vale? Esto todavía está por definir. Y aspectos éticos que yo creo que son muy importantes ahora mismo cuando vamos a diseñar ensayos de eficacia con vacunas de VIH. Por un lado, ¿contra qué comparamos? ¿No? O sea, hacer un estudio que compare con placebo puede ser éticamente discutible, sobre todo cuando tenemos herramientas que son muy eficaces para prevenir la transmisión, como la PrEP, pero si permitimos el uso de PrEP y nos comparamos con PrEP, estamos hablando que la PrEP ya de por sí va a tener una eficacia del 90% y entonces para demostrar una eficacia necesitaríamos dimensionar estos ensayos clínicos de forma enorme y a lo mejor pues eso, pues en lugar de 4.000 voluntarios necesitaríamos 40 o 50.000 voluntarios para poder ver una señal. Y luego otro tema que limita la aceptación de los posibles voluntarios para participar en este tipo de ensayos clínicos es lo que llamamos el BIS. Para los que no estéis familiarizados con esto, el BIS es lo que se conoce como seropositividad inducida por la vacuna y consiste en que bueno, las personas que reciban una vacuna del VIH van a hacer anticuerpos contra el VIH, contra la envuelta, y esos anticuerpos son los que vamos a detectar en los test de diagnóstico que estamos usando actualmente. Por tanto, estas personas pueden tener una seropositividad que no es cierta, no es porque están infectados, sino es porque han recibido una vacuna. Este BIS, ¿cómo es de frecuente? Pues depende de la vacuna, ¿vale? Y depende de los test que estemos utilizando, ¿vale? Pero por lo que sabemos de algunos datos que hay ya con vacunas, pues cerca del 90% de personas que reciben una vacuna contra la envuelta van a hacer BIS, ¿vale? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Pues no lo sabemos, ¿vale? Pero hay algunos datos que apuntan a que podría ser muy duradero, que podría durar incluso más de 20 años y no siempre tiene que estar presente. Podría ser algo oscilante que, bueno, pues puede haber épocas que el voluntario dé positivo, eso se podría desvanecer y luego negativizar y luego volver a ser positivo. O sea que, bueno, es algo que aporta confusión a la hora del diagnóstico si estamos basando el diagnóstico en test de respuesta. Esto puede tener implicaciones importantes a nivel social, ¿no? Pues primero la fiabilidad de los resultados de un test basado en anticuerpos pues puede llevar lugar a falsos diagnósticos, a ansiedad, puede llevar lugar a confusión, ¿no? con los familiares, con las parejas, en el entorno sanitario. Estas personas probablemente van a quedar excluidas de donación de sangre y órganos. Esto, por ejemplo, nosotros hemos tenido esto que explicar esto muy bien cuando hemos estado reclutando voluntarios para el estudio mosaico. Luego os comentaremos. Por ejemplo, esto, hace pocos días ha salido una noticia de un
un paciente que ha sido excluido de una clínica para un implante capilar o un paciente tenemos también que ha sido excluido de un seguro de salud. ¿Vale? Estos pacientes están infectados, pero bueno, tú puedes tener tu serología positiva porque has hecho un BIS y quedar excluido de estos servicios, ¿vale? Y tener esta limitación. Y luego, muy importante, los participantes de estos ensayos clínicos, el BIS puede ser un factor de brecha de ciego. Si un participante se hace un test diagnóstico basado en anticuerpos y sale positivo pero no está infectado, pues ya sabemos que no está en la rama de placebo. O sea que esto también es algo que tenemos que explicar muy bien a los participantes de estos estudios, que ellos necesitan unos test de diagnóstico basados en PCR y que cuando necesiten un test de diagnóstico que pueden acudir a nosotros, pero que no se hagan test rápidos ni se hagan test por ahí porque le van a hacer un test de anticuerpos que puede salir falsamente positivo. Vale, si os parece vamos a hacer un repaso un poco de los principales ensayos que se han hecho en vacuna preventiva durante estas décadas, ¿vale? Sabéis que los primeros casos de infección por VIH se describen en los 80. Los primeros ensayos de vacuna son de los primeros 2000, ¿vale? Y aquí la estrategia era un poco por analogía con otras vacunas como la de la hepatitis, ¿no? Vamos a hacer vacunas, vamos a probar una vacuna que vaya dirigida sobre todo a promover respuestas humorales, ¿no? Respuestas de anticuerpos contra la envuelta, contra GP120. Y aquí están los estudios, los VAX, el 03 y el 04. Entonces, uno se hace en Tailandia en usuarios de drogas por vía intravenosa, el otro en Norteamérica y Holanda en HCHs y mujeres en alto riesgo. Y lo que se hace es de subtipos B, pues una glicoproteína, una GP120, ¿vale? Aquí tenéis las dosis de la vacuna y estos estudios no mostraron eficacia, ¿vale? No se demostró ninguna eficacia. Por tanto, hubo como un cambio. Bueno, pues si estimulando la inmunidad celular humoral no tenemos una buena respuesta, vamos a intentar ahora estimulando la parte celular, ¿vale? Y aquí están los estudios, el STEP y el FANVIL, y aquí lo que hacen es que cogen un adenovirus, un adeno 5, y entonces aquí veis que ya no van dirigidos a envueltas, sino a otras proteínas, a GAG, a POL y a NEF, ¿vale? Y esto, el STEP se hace en América y Australia en HSH en alto riesgo y en heterosexuales, y el FANVILI en Sudáfrica en mujeres y hombres heterosexuales, ¿vale? Y aquí tenéis los esquemas y tampoco se demuestra ninguna eficacia en estos estudios. Por tanto, la parte solo de anticuerpos no, solo de inmunidad celular no, y entonces, bueno, estos son los datos del STEP. Aquí veis cómo parece que incluso las personas vacunadas, sobre todo cuando tenían anticuerpos contra el adenovirus ya basales, tienen mayores tasas de infecciones. Esto es algo que se discutió mucho y que parece que una de las teorías es que esta vacuna podría activar CD4 que fueran más susceptibles de infectarse ante una posible exposición, pero bueno, pues estos estudios, los de SMBs, dijeron que no había ninguna eficacia y se pararon, ¿vale? Entonces, lo que decía, o sea, solo unas vacunas de tipo humoral no, unas vacunas de tipo celular no, vamos a probar a combinar, ¿no? Hacer lo que llamamos un prime boost, ¿vale? Y hacer vacunas que estimulen las dos partes. Y aquí está el estudio, el RV144, ¿vale? Que lo que hace es que coge un poxvirus, ¿vale? Lo usa como vector y entonces aquí mete GP120 y luego hace un boosting, ¿vale? También contra subtipo BI. Este estudio se hizo en Tailandia, en hombres y mujeres con relativo bajo riesgo, y este fue el primer estudio, o ha sido yo creo que el único estudio, ¿no?, que ha demostrado una eficacia modesta, de un 30%. Aquí tenéis las curvas, ¿vale? Las personas que han recibido la vacuna, pues después de 3 años y medio tienen un 30% menos de probabilidades de contraer la infección por el virus. Y aquí se intentan además identificar algunos correlatos, ¿vale?, de protección, como pueda ser la amplitud de las inmunoglobulinas contra el loop V1, V2, tener CD4 con polifuncionalidad frente a la envuelta o la actividad citotóxica mediada por anticuerpos. Parece que esto podría relacionarse con protección. Esta pauta se intenta replicar
después, en este estudio, en el HBTN 702, aquí lo que hacen es que este se hace en Sudáfrica, ¿vale? En mujeres y hombres heterosexuales y se cambia del subtipo B, aquí se cambia al subtipo C, que es el que está ¿vale? Y entonces en este estudio pues se ve que no hay eficacia, ¿vale? Entonces, no hay eficacia. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, por un lado el subtipo, ¿vale? El 144 eran subtipos AIN, el 702 es un subtipo C, que parece que tiene más diversidad. Volvemos al problema de la diversidad. También era una población con más riesgo de infectarse comparado con los tailandeses, ¿vale? Y lo que os comento, ¿no? El cambio del subtipo, la dosis de proteína para el boosting también era más alta en el 144 que en el 702, ¿vale? Y estas diferencias pues puede ser que hayan llevado a esta pérdida de eficacia, pero parece que es todo, ¿no? Visto desde fuera parece que es todo bastante como ensayo y error. O sea, entonces es algo que, porque no hay unos correlatos claros, como digo, y parece que vamos un poco ahí como perdidos. Vale, si uno de los problemas o el principal problema es la variabilidad, una de las formas que se ha intentado para ver qué hacemos frente a esta variabilidad es una nueva generación de vacunas que ahora mismo está en desarrollo, que son los mosaicos, ¿vale? ¿Qué es lo que se hace con un mosaico? Pues lo que se hace es mirar cadenas de proteínas, ¿vale? Y entonces mirar en cada posición qué es lo más frecuente entre distintos subtipos, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es como una especie de puzzle, ¿no? Cogemos de esta cadena, si lo más frecuente es tener un cuadrado rojo, un cuadrado azul, pues esto va a ser en nuestros mosaicos lo que vamos a usar. Y en cada posición vamos haciendo lo mismo. Y al final tenemos ahí como un puzzle con lo más frecuente que haya en cada posición. Y de esta forma intentamos cubrir esta variabilidad, ¿vale? De hecho, lo que podemos hacer es combinar varios mosaicos en una vacuna. Esto es lo que se está haciendo ahora, lo que está haciendo Johnson & Johnson. Y veis cómo aquí tenemos un mosaico, otro mosaico, cada uno tiene una cobertura, pero si combinamos varios, pues tenemos esta cobertura va aumentando. Y ahora mismo han diseñado una combinación de mosaicos que estaría dando cobertura a el 92% de envueltas que están circulando a nivel mundial. Con esto se ha diseñado una pauta de vacunación, ¿vale? Que consiste en la combinación de 4 mosaicos, 2 de Gag y Paul y 2 de la envuelta, ¿vale? Con esta pauta de vacunación. Son 4 dosis. En todas estas serán los mosaicos con un vector que es un adenovirus 26 y las últimas dosis se hace un refuerzo con GP140, ¿vale? En un estudio, ahora os lo comentaré, con subtipo C y en otro con subtipo C y también una proteína mosaico, ¿vale? Vale, ¿qué tenemos de datos de estas nuevas vacunas? Por un lado, la inmunogenicidad. Sabemos que estas vacunas son capaces de estimular tanto la parte humoral como la parte celular, que estas respuestas están por encima de lo que se ha considerado como un umbral de respuesta y que esta inmunogenicidad va a persistir y va a durar, ¿no? Sabemos que 2 años va a estar presente. ¿Qué más sabemos? Tenemos modelos de animales donde se ha intentado ver la eficacia. Entonces, en este modelo de macacos lo que se hacía era administrar varias dosis, quedaros solo con esta, que es la que ha progresado, que es la combinación que decíamos antes. Y aquí lo que vemos es que después de 6 challenges rectales, ¿vale? Con subtipo B, pues solo se infecta el 30% de los monos. Es decir, tenemos una eficacia de un 70%. Y estos datos son los que han dado lugar a poder probar esta respuesta en humanos en un estudio en fase 2 que es el Invocodo y otro en fase 3 que es Mosaico, que es en el que nosotros estamos participando. Invocodo se ha hecho en mujeres en Sudáfrica, o sea, predominantemente subtipo C y la vía de infección a través de la mucosa vaginal y con poco acceso a PrEP, mientras que Mosaico se está haciendo en América y en Europa, predominante en hombres que tienen sexo con hombres y personas trans, predominantemente subtipo B y la puerta de entrada, básicamente mucosa rectal y con mayor acceso a PrEP, ¿vale?
Y como os digo, el esquema de vacunas son cuatro dosis, en todas ellas reciben el adeno-26 con los 4 mosaicos y las últimas 2 dosis, además del virus 26, reciben un boost con la GP140 de clay en Invocodo o clay más mosaico en el estudio mosaico, ¿vale? Estos estudios bueno, han incluido Invocodo cerca de 3.000 personas y mosaicos cerca de 4.000. De Invocodo se hicieron públicos los resultados este año y se vio que la vacuna no era capaz de evitar nuevas infecciones. Por tanto, Invocodo se paró, ¿vale? Y la pregunta es, ¿y entonces qué pasa con Mosaico? Mosaico sigue en marcha. ¿Tiene sentido continuar con este estudio si ya tenemos datos de Invocodo donde no hay eficacia? Pues la respuesta es que sí, ¿vale? Sí, ¿por qué? Pues porque son poblaciones diferentes, las mucosas de entrada van a ser diferentes, no sabemos si a lo mejor una vacuna va a conseguir una buena inmunidad mucosa rectal, pero no en vaginal. Los subtipos son diferentes, como decíamos antes, parece que el subtipo C tiene mayor variabilidad que el subtipo B. De hecho, los resultados que os he presentado del modelo animal se hizo con subtipo B, no con subtipo C. Y luego yo creo que muy importante, el boost en mosaico incluye la proteína mosaico que no estaba incluida en Invocodo. Por tanto, el estudio mosaico todavía tiene sentido, ¿vale? Y esto es importante también que lo conozcan los participantes, porque estos datos se hicieron públicos. Entonces, un voluntario que está participando en Mosaico pues puede pensar que ya no tiene ningún sentido continuar en el estudio y ahí hay que explicar esto muy bien. Otra opción es, si no conseguimos producir respuestas inmunes de forma activa contra el virus que sean eficaces, vamos a hacer una inmunización pasiva, ¿no? Sería parecido a Lebuchel en el COVID, ¿no? Vamos a dar una infusión de anticuerpos neutralizantes que tú no los vas a poder producir y vamos a ver si esto te protege frente a nuevas infecciones. ¿Qué son los anticuerpos neutralizantes? Bueno, sabemos que todas las personas que se infectan por el VIH van a producir anticuerpos, pero como decía, ¿no? El virus va a escapar rápidamente de estos anticuerpos y estos anticuerpos no van a ser capaces de controlar al virus. Sin embargo, hay un 1% de personas que viven con el VIH que a lo largo de los años van a producir unos anticuerpos que son capaces de neutralizar una variedad de virus. Es lo que llamamos los anticuerpos neutralizantes. Y aquí en esta diapositiva os he puesto todos los que, hasta donde yo sé, todos los que se están desarrollando. Hay mucho interés en el desarrollo de anticuerpos neutralizantes, tanto en el área de la terapéutica como también en el área de prevención. ¿Cuál sería el potencial? Pues estos anticuerpos bloquearían múltiples subtipos del VIH, ¿vale? En principio serían seguros y bien tolerados. La administración pues sería de forma más o menos confidencial, ¿vale? Y si se modifican las cadenas pesadas, pues podríamos alargar la vida media y tener pues, protecciones que nos pudieran durar hasta 6 meses. O sea, podríamos tener como una especie de PrEP a largo plazo. Y los primeros estudios que han dado una señal en este sentido son los estudios AM, ¿vale? Vale. Estos estudios son una prueba de concepto de que el uso de estos anticuerpos neutralizantes pueden tener un papel en la protección frente a la infección por VIH. ¿En qué han consistido estos estudios? Bueno, pues se han hecho en mujeres en alto riesgo en África y en HSH y transgender en América, un total de 4.600 personas, y lo que han recibido son unas infusiones, 10 infusiones de este anticuerpo, del VRC01, que es un anticuerpo contra el CD4 binding site, ¿vale? A 2 dosis, a 10 miligramos o 30 miligramos kilo, ¿no? Una infusión cada 8 semanas, 10 infusiones. Y se ha visto las tasas de nuevas infecciones. En global, si veis aquí, ¿vale? No hubo eficacia. Pero si miramos en las personas que la sensibilidad de los virus a estos anticuerpos, ¿vale? Vemos que cuando el virus es sensible a estos anticuerpos, ¿vale? Cuando la IC80 es menor de 1 microgramo o mililitro,
sí que produce una eficacia que es de un 75%. ¿Vale? Por tanto, un anticuerpo neutralizante puede proteger contra el VIH. El problema es que muchos virus son resistentes a algunos de estos anticuerpos y por tanto pues, habría que combinar varios anticuerpos para aumentar esta eficacia de forma global. La otra cosa es cómo podemos hacer, en lugar de que nos infundan un anticuerpo neutralizante, que esa persona genere anticuerpos neutralizantes, ¿vale? La génesis de los anticuerpos neutralizantes es algo que yo todavía no acabo de entender muy bien, pero desde que empezamos a producir anticuerpos contra el virus, ¿vale? Estos anticuerpos van pasando por unas etapas de maduración, ¿no? de hipermutaciones y maduraciones y tal, hasta que al final adquieren esta capacidad de neutralización. Entonces, esto se puede intentar conseguir mediante vacunación, ¿vale? De hecho, hay un proyecto de la Yavi que fue en este sentido y que en este proyecto se demostró que con una vacuna, con una proteína, eran capaces de producir estas respuestas inmunes en el 97% de los participantes que recibieron esta vacuna, ¿vale? Lo siguiente es, en lugar de que de que estemos dando todo el rato la proteína, cómo podemos hacer para que tú mismo sintetices esta proteína, ¿vale? Y estar dando dosis repetidas de proteína. Y entonces es saltar a la plataforma de ARN, ¿no? Igual que con las vacunas de COVID. Y entonces ahora mismo la Yavi y Moderna están colaborando en un estudio de fase 1, ¿vale? Para usar vacunas basadas en ARN que codifiquen para esta proteína que en el primer estudio mostró que podía producir anticuerpos neutralizantes. Y esta es una vía que se abre ahora y que seguro que en los próximos años vamos a ver ensayos clínicos en este sentido. Por tanto, para acabar, pues esto, tener claro que a pesar de que tenemos medidas muy eficaces para prevenir la infección por VIH, el tener una vacuna preventiva sigue siendo una prioridad sanitaria. Pero que este desarrollo, pues, durante todas estas décadas, a pesar de que se ha trabajado muy intensamente, pues se ha visto obstaculizado por muchos factores. Básicamente por la variabilidad, la enorme variabilidad que tiene el virus a nivel global, ¿vale? Y todas las limitaciones que hemos comentado. Actualmente yo creo que los aspectos éticos tienen mucho peso en cuanto a las barreras para poder hacer ensayos clínicos bien diseñados y bien dimensionados para estudiar la eficacia de estas vacunas y que, bueno, pues a pesar de los fracasos, vamos a decir, del pasado, pues ahora mismo tenemos varias señales, ¿no? que son prometedoras, ¿vale? Y que esperemos que den frutos en el futuro. Por un lado, el uso de vacunas combinadas que estimulen la parte tanto humoral como celular y el estudio, el uso de mosaicos para dar cobertura a esta variabilidad y vacunas basadas en BNAbs que parece muy prometedor. Y nada, agradecer a todos, agradecer muchísimo a Bea el asesoramiento que me ha dado y el material que me ha pasado para preparar esta sesión, ¿vale? Que la podría haber hecho yo seguro que 1000 veces mejor. Y a vosotros, y si tenéis alguna pregunta, pues lo intento. Muchas gracias, Pepe. La verdad es que me ha parecido súper bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta. O si yo puedo empezar. Una pregunta. Cuando mostrabas esta diapositiva en la que se veía que los pacientes que habían estado vacunados tenían más infecciones pues que habían recibido placebo en el primer estudio, ¿tú crees que el BIP haya inducido mayores conductas de riesgo a las personas que hayan sabido que eran positivas? Y por eso había más infecciones en vez de que haya una... A ver, aquí esto hasta donde yo he visto se discutió mucho, pero lo del tema de la activación de los CD4 y tal. Lo de las conductas, esto es algo que es muy importante, mantener el ciego dentro de los estudios para que nadie sienta que tiene una falsa protección, ¿vale? Y que entonces pueda exponerse más al virus, ¿vale? Es algo que por eso insistimos mucho también en que no se hagan test fuera de los estudios para no hacer brechas de ciego y demás.
En principio aquí lo que se relacionó parece que más claramente es con tener inmunidad frente al adeno 5 en el basal, ¿no? Como que esas personas al recibir un adeno 5 pues hubieran tenido que estar más activados, los CD4, y ser más susceptibles de infectarse. Sí, de hecho en el STEP y en el Fanbili, que son estos, no había VISP porque no hay. Son vacunas de respuesta celular a Gakipol. Ya, pues no había una respuesta serológica que... Pero sí que, por ejemplo, hubo muchas cuestiones éticas cuando separaron por su utilidad tanto el STEP como el Fanbili, porque el Fanbili se hacía en países de renta baja, se hacía en África, y cuando abres el ciego a los participantes les has dicho, vale, se ha tenido que parar el estudio, pero el seguimiento sigue, ¿vale? Pero abrimos el ciego. A ti te tocó vacuna y a ti te tocó placebo. Y es súper importante cómo haces ese proceso de abertura de ciego y cómo informas para evitar que los que estaban entrando a vacuna no entiendan que no ha funcionado y que entonces tengan luego mayor número de infecciones, ¿sabes? Precisamente en las tasas de infección se controlan a antes de abertura del ciego y a post apertura del ciego, para poder controlar por ese factor de falsa seguridad de si no ha tocado la misma vacuna que entre en conductas de mayor riesgo y por eso haya más infecciones. Entonces, esos datos que se presentan allí son antes de la apertura del ciego, ¿vale? Y se asociaron sobre todo a lo que dice. De hecho, cuando se empezaron a desarrollar las vacunas de COVID, si os recordáis, que se desarrollaron las de Chadux, de AstraZeneca y la de Janssen, hubo toda la gente que hacía VIH que dijeron sobre todo que se vigile si la gente que tiene anticuerpos previos al adenovirus puede estar más susceptible a infección por el VIH, por los datos del STEPI, pero no se ha vuelto a reproducir. De hecho, por eso ya no, casi en vacunas no usamos el adeno 5, usamos el adeno 26, para el cual no tenemos anticuerpos. Esteban. Hola, bueno, Pepe, felicitarte porque realmente yo que no entiendo nada de VIH, he ido muy bien. Sí, ha sido muy claro, la verdad. La pregunta va directamente desde mi desconocimiento, es decir, que yo que no me dedico, digamos, al VIH, mi pregunta, digamos, la primera pregunta que me hago es, ¿estamos cerca de la vacuna o crees que todavía falta mucho recorrido para llegar a una vacuna? No, yo creo que esto es bola de cristal. O sea, yo creo que estamos más cerca de lo que estábamos, ¿vale? Y esto es, aquí hay señales, ¿no? Parece que eso, combinar estrategias de inmunidad celular y humoral, pues puede tener cierto papel. Yo creo que lo de los mosaicos realmente, pues a nivel de concepto, yo creo que el principal obstáculo de esto es la diversidad global del virus y que es una forma de cubrir esta diversidad global. O sea, yo creo que es una buena estrategia. Es cierto que los resultados de Invocodo pues, nos dejaron a todos muy fríos. Y bueno, si has tenido una tasa de eficacia de un 20% en Invocodo, en Mosaico, pues no sé qué es lo que va a pasar, pero no esperaría una eficacia de un 80% probablemente. Y lo que sí que tiene muy buena pinta es lo de los anticuerpos neutralizantes, pero es un campo que está todavía empezando, ¿no? Que vamos a necesitar una combinación, igual que necesitábamos mosaicos, ¿no? Para combinar mosaicos y cubrir globalmente la diversidad, pues vamos a necesitar combinaciones de varios anticuerpos neutralizantes y habrá que ver, ¿no? Estas plataformas de RNA, cómo funcionan y demás. Yo creo que sí, que estamos en un punto de entrada. Cuando te dicen vacuna preventiva, dices, vaya, llevan 40 años, vamos a esperar 40 años más. Pero probablemente ¿no? se haga un clic y que esto pueda progresar de una forma más rápida. Y creo que estamos en un momento donde podría pasar. Sí, lo que pasa es que es verdad que fase 3, el único que está es el mosaico. O sea, si mosaico falla, no tenemos nada. O sea, lo siguiente es fase 1. Con lo cual está lejos. O sea, si mosaico ni confirma Invocodo y no sale eficaz, vamos, quedan 30 años desde que estos fases 1 lleguen a fase 3. O sea, no estamos en plan, hay este fase 3 y si no está este, y hay este fase 2 que está la cola. No, es que no hay nada hasta los VINAP que están en fase 1. Entonces sí que es verdad que los datos de VINAP son muy chulos y tienen muy buena pinta, pero está en fase 1. Y el problema es esto, o sea, que hacer un fase 3 de vacuna preventiva, pues realmente es complicado. Es complicado porque, por ejemplo, Mosaico se está comparando con placebo. Entonces, conseguir personas en alto riesgo de infectarse que no quieran tomar PrEP, o bien porque la hayan probado y no haya sido una buena opción para ellos, o bien porque no sea una opción para ellos y demás, no es fácil. Sí.
gustaría hacer un pequeño apunte también del estigma. O sea, que realmente el estigma incluso está presente en el desarrollo de las vacunas de bueno, el COVID no, luego ya. Realmente, porque al final muchas de las personas que podrían ser participantes y podrían ser voluntarios en estos estudios no participan por el fenómeno VIS, porque realmente pueden ser seropositivos inducidos por la vacuna, pero no realmente seropositivos por tener la infección. Y el propio estigma de ser seropositivo, no ya por la infección, sino por la vacuna, impide que también haya un reclutamiento fácil, que realmente es que el estigma, yo digo, es que creo que está presente en todos los escenarios. Que si yo participo en un estudio de vacuna preventiva por VIH es porque me consideran persona de riesgo de VIH. Claro. ¿No? Sí. Entonces, ¿por qué participas tú en un estudio Claro. de vacuna de VIH? Y encima que lo que buscas es tener unos anticuerpos protectores del VIH, que sería como, wow, tengo anticuerpos, soy seropositivo, pues es como el horror, porque eso se lo vas a tener que explicar a tu médico de familia, a tu pareja, a tu todo, con el estigma que aún conlleva. Entonces, es muy difícil. Habría que ponerlo en adolescente, pero no se puede. Bueno, todas las, pero eso sería no, todas las vacunas tienen que tener su plan de desarrollo pediátrico siempre. O sea, cualquier vacuna en desarrollo, después en fase 3 tiene que entrar en pero con el vienen tipo después de adultos, claro. Claro, que Difícil. tienes que demostrar eficacia en adultos. Es difícil empezar por ahí. Yo sería vacunar a adolescentes. Y de hecho, lo que siempre decimos a los voluntarios, los test diagnósticos de VIH, en el momento en que haya una vacuna, cambiarán y no se basarán en esto. Pero ahora estamos en ese impasse, ¿no? Que el test serológico no sirve, igual que no sirve el test serológico de la hepatitis C, ¿no? O sea, tú puedes estar curado y sigues siendo seropositivo de la hepatitis C y nadie tiene un estigma. Pero contra el VIH sí, ¿no? Entonces, Una pregunta respecto a los anticuerpos neutralizantes, pero yo lo veía más como una estrategia de PrEP. Si tiene una vida media de 6 meses, lo que sería como, ahora con Elena, que probablemente, bueno, no sé el PrEP, ¿no? O sea, el momento que quisiera implementar una estrategia de prevención con anticuerpos neutralizantes, se tendría que hacer un estudio que compare, un fase 3 que lo compare contra Truvada. O contra Lo uno que estamos diciendo es que esto es muy complicado, o sea, buscar una rama comparadora si tú vas a comparar si tú tienes una población con un riesgo estimado de un 4% de infecciones y ese 4% lo haces un 0,4%, pues tu tamaño muestral se va a multiplicar por 20. Entonces, claro, esto es lo de que se puede usar como previo, yo creo que lo que nos han dicho los estudios es que un anticuerpo neutralizante es capaz de prevenir infecciones. ¿Cómo conseguimos ese anticuerpo neutralizante? Es lo que ahora tenemos que trabajar. ¿De qué forma podemos estimular esas células germinales para que produzcan anticuerpos que maduren y tener anticuerpos neutralizantes propios de forma espontánea? ¿No? Y por esto lo de las ondas de las estrategias, las plataformas de RNA. Pero yo creo que los estudios es esto. O sea, lo que nos dicen es que los anticuerpos neutralizantes pues, pueden evitar nuevas infecciones. a lo que pueden contribuir estos estudios también es a encontrar los correlatos de protección. Si nosotros tuviéramos muchos de los estudios de vacunas, no se hacen con challenge, con rates de infección, se hacen con correlato de protección. Si tú sabes que tal nivel de anticuerpos me va a proteger, yo los fase 3 los puedo hacer comparados con PrEP, ¿vale? Y miro si mi vacuna llega a ese nivel de anticuerpos que quiero llegar, ¿no? Los estudios de vacuna de gripe se hacen así, los estudios de vacuna de hepatitis B se hacen así, o sea, no se hacen con tasa de infección. Entonces, no tenemos ese correlato. Entonces, hasta que no nos tengamos ese correlato, no podemos hacer este tipo de estudio de inmunobridge. ¿Vale? Pero los estudios estos estudios de infusión pasiva nos pueden ayudar a determinar esos niveles de anticuerpos que igual nos sirvan para hacer fase 3 basados en título de anticuerpos y no tanto en tasas de infección. De protección. ¿Okay? Solo iba a preguntar, ¿cuántos lleváis ahora con vacunas aquí en la unidad entre mosaicos y otros estudios de vacunas? De vacuna preventiva solo estamos en Mosaico y reclutamos 49 en Mosaico. Luego está todo el campo de vacuna terapéutica y ahí llevaremos 100, 200. 100. 100 o algo, porque los estudios de vacuna terapéutica normalmente son tamaños de 60. Lo bueno de los estudios de vacuna terapéutica es que el endpoint, como les puedes parar el tratamiento y ver si rebotan o no, son estudios más pequeños. Pero normalmente son Ns de 60, los estudios de vacuna terapéutica.
Exacto, BCN03, Rosa Helix, ¿no? Entonces, entre estos yo creo que deberemos llevarnos bien, ¿no? Y luego los de vacuna COVID, que llevamos 1.800. Ya habéis empezado el otro. El BCN03 sí. Ya está. Empezamos haciendo las visitas, las primeras vacunas esta semana. Pero vacuna preventiva no viene nada más, claro. Desde Mosaico. No nada más. ¿Y de Mosaico cuándo se espera tener resultados? Yo creo que para 2020, final 2023, principios de 2024, ¿vale? Porque estamos se paró por el COVID. Mosaico fue una trancas y barrancas. Y entonces, los últimos voluntarios nosotros estamos poniendo la vacuna en el 12 ahora, antes de verano acabaremos. Y después hay un seguimiento hasta el mes 30, o sea, queda un año y medio más de seguimiento. Pero está ya todo reclutado, ¿no? A nivel internacional. Sí, sí, el reclutamiento ya está cerrado. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, bien. Muchas gracias. Gracias. He aprendido lo que era el VIX. Esto sí, no, yo tampoco sabía. De vacunas en voluntarios no lo sabía. Dale que no marxi corrents. Ana, Katia. Ya no me miraba. Sí, no, y me encantaría. A ver si. Nosotros cada día ahí. Todo el de los minas ahí, es que se me entiende. No entiendo. Una cosa es sobre la máquina y la otra cosa son los anticuerpos. Habrá alguien ahí como la proteína que tiene cuerpo. Ahí es lo único que igual puntualiza. Pero es una proteína como lo libre, por nosotros. O sea, al final es Una cosa es el binding y la otra cosa es una El neutralización. problema es que con el COVID, bien, porque los epítopos están ahí. Puedes tener que es binding, pero que no neutraliza. Eso es lo que pasa. Muy bajo. ¿Ves? Sí, que así no me lo montaste, no sabía. ¿Cuánto? Neutralizers.